Con el abrupto final que tuvo la película de Spider-Man a través del Spider-Verse, era bastante lógico que se nos quedaran un mar de dudas respecto a lo que pasaría en la segunda entrega, pero considero que cuanto menos se nos han dejado una serie de pistas interesantes que podrían ser suficientes para que nuestra curiosidad sea, al menos en cierta medida, saciada. En este video te voy a hablar acerca de las posibles vertientes en las que esta historia podría culminar, tanto basado en lo que pudimos ver como, claro y obviamente, parte de mi propia especulación, razón por la que ahora me encantaría que te pusieras cómodo y me acompañaras en este viaje a través de las posibilidades en las que personalmente veo que pudiera resolverse el guión, teniendo incluso entre estas una enorme revelación, por lo que sin más por el momento, ahora comenzamos. De entrada, me gustaría que dejáramos bien clara una base y es que tengamos completamente establecido que no. Una cosa son los cómics y otra son las películas, al punto de que para nada tenemos que dar por sentadas cosas sobre la cinta solo porque algo se haya esclarecido en los cómics. Como por ejemplo, si yo me referí en mi reseña a Miguel como un vampiro, no es porque no supiera que la forma en la que él obtuvo los poderes en los cómics le dio esos colmillos, sino porque en la película es Gwen la que se refiere de tal forma a él, y de ahí en fuera se supone que ningún espectador sabe exactamente quién es, porque de él nunca se nos explicó el verdadero origen de sus poderes, a diferencia de todos los demás Spider-Man de quienes sí se nos dice que fueron picados con la araña, pero de él, como espectador objetivo y que no debe mezclar dos obras, no podemos afirmar que tiene el mismo origen que en los cómics, ya que en la película no se nos explicó. Así que dejando esto claro, avancemos con esta premisa en mente. Que algo se haya dicho en cómics no significa que la película también lo tenga en cuenta. Ahora bien, tratemos de explicar el dilema que plantea la película, y es que se supone que si un evento canónico es alterado en el universo de algún Spider-Man, esto puede derivar en que ese universo termine colapsando inminentemente, tal como nos cuenta Miguel sobre la vez que intentó reemplazar a una versión suya en otro universo, o mencionando que el universo del Spider-Man indio ahora se encuentra en peligro tras Miles haber salvado al capitán de policía. Pero veamos ahora qué es lo que conllevan concretamente estas rupturas de canon. Cuando nos informa lo del universo del Spider-Man indio, Miguel dice que con suerte podrán salvarlo y que hasta ahora siempre han tenido suerte, por lo que obviamente inferimos que esta no es la primera vez que se rompe un canon y que de una u otra forma hay posibilidad de salvarlo, aunque no nos diga exactamente cómo. Pero avanzando en el tema, ahora nos toca saber cuáles pueden ser otros eventos canónicos más allá del mencionado fallecimiento de un capitán de policía. Y es que gracias a que si bien algunos podrían catalogarlo solo como un easter egg, en realidad nos es muy útil el hecho de que Miguel haya mencionado los acontecimientos ocurridos en No Way Home, y es que aquí también existió una ruptura de canon ocasionada por la intervención de un Spider-Man que tampoco tenía que haber estado ahí. Y ojo, es que si bien podemos decir que no estuvo mal que el Duende Verde de Tobey desarrollara al Spider-Man de Tom matando a su tía, pues solo así tomaría lugar ese evento canónico. Podríamos pensar que Tobey por accidente logra incluso salvar a su propio universo sin saberlo, gracias a que él evitó la muerte del Duende Verde, pues recordemos que todos los villanos volverían a su universo justo antes de su muerte, por lo que al Tobey evitar la muerte del Duende, también mantuvo a salvo su propia línea, ya que hasta podríamos pensar que el Duende y el Doctor Octopus se vuelven buenos al final, debido a que justo en ese momento regresan de como venían en No Way Home, ya curados. Sin embargo, que el Spider-Man de Andrew haya interrumpido la muerte de la persona cercana emocionalmente al Spider-Man de Tom Holland, la cual debió ser asesinada por el Duende Verde, es a lo que muy seguramente se refería Miguel con respecto a la ruptura de un evento canónico y del que seguro se habría encargado de resolver, pues incluso en esa película se siguió cumpliendo el canon de que su tío, en ese caso tía, muere y le dice la frase que marca su camino como héroe, todo pasando de modo correcto con excepción de la muerte de su pareja a manos del Duende, razón por la que Miguel debió haber corregido ese universo de una forma hasta ahora desconocida, pero que él asegura realizó.
Ahora bien, sabiendo que muy seguramente la muerte de una persona cercana emocionalmente a Spider-Man es un evento canónico, como todas las Gwens muriendo en manos de Spider-Man o Peter muriendo en las manos de Gwen, pues incluso en la película Gwen menciona que siempre terminan mal las relaciones de las Gwens con Spider-Man, siendo todo esto algo que podría dar pista de que es un evento canónico que aplica siempre con su primera pareja o primer lazo emocional. Así que entonces sigue la pregunta, ¿qué podemos pensar respecto a la picadura de la araña? En un principio llegué a creer que el piquete de esta no era un evento canónico como tal, debido a que el universo 42 donde Miles es el merodeador sigue existiendo aún sin que la araña lo haya picado. Sin embargo, siguiendo una lógica, podemos inferir que si la picadura es algo que comparten la gran mayoría de los Spider-Mans, lo más seguro es que el evento canónico como tal solo está en que esa araña pique a alguien y dependiendo del universo, esa araña debe picar a Peter, a Miles o a uno después del otro, por lo que podríamos pensar que la araña 42 tenía como evento canónico picar a Miles Morales, ya que vemos que esa araña desaparece del salón de clases de Miles 42 y entonces, si el universo 42 no colapsó es porque técnicamente la araña sí cumplió su evento canónico pero con un Miles de otro universo, completando en términos estrictos el canon que esa araña debía concretar, así como podemos ver que paradójicamente el canon pudo seguir su curso en el universo 42 aún sin tener a Spider-Man, ya que precisamente podríamos decir que la ausencia de un Spider-Man en el universo 42 es a su vez la razón por la que el capitán de policía, en ese caso el padre de Miles, termina muriendo, ya que al no haber Spider-Man, este capitán termina asesinado de todos modos al no haber sido salvado por algún Spider-Man, cumpliendo de cierta forma el canon y manteniendo ese universo bajo control. Ahora bien, ¿qué pasa con el Miles de esta película? Técnicamente y basados en la fiabilidad del algoritmo, podemos ver los eventos canónicos como letras pequeñas en contratos legales. Es decir, no es que el tío Ben deba morir, sino que debe morir un tío o tía de la persona que se vuelva Spider-Man. Así como le pasó al de Tom Holland, quien vio la muerte de su tía, o Miles viendo la muerte de su tío Aaron. Asimismo, tal como no es obligatorio lo del tío Ben específicamente, también es ambiguo si el capitán de policía cercano a Spider-Man deba tener una identidad en concreto, y es que bien puede ser el padre de Gwen o el padre de Miles, ya que en cualquier caso funciona para que el canon se mantenga. Ahora bien, ¿qué es lo que podemos esperar en la siguiente película? Desde mi punto de vista, hay tres vertientes posibles con base en lo que recién se nos ha sido dado en esta película, donde en la primera tenemos a Miles salvando a su padre, acción que desencadena un peligro para su universo y serían Miguel y su equipo quienes tendrían que intentar resolver los problemas ocasionados por Miles. Final que veo posible porque el tema de las películas de Miles siempre ha sido que nadie puede decirte cómo debe ser tu historia, y si esto pasara, Miles estaría tomando decisiones propias, aunque después quizás tuviera que rectificar, aprendiendo que existe un bien mayor y un bien menor. La segunda opción está en que Miles recapacite en cuanto a salvar a su padre y prefiera optar por mantener seguros a todos los universos para dejarlo morir, siendo tal vez esto algo bastante sensato tras ver la visión de lo que podría pasarle a toda la comunidad arácnida, pero tú y yo sabemos que claro, eso es algo que muy difícilmente pasará. Aunque queda la esperanza gracias al Spider-Man de PlayStation 4, quien para salvar a una ciudad tuvo que dejar morir a la tía May, por lo que tal vez Miles sí debería considerar que muera su padre para salvar a todo el universo, aunque eso iría en contra de la enseñanza de tomar tus propias decisiones de la película. La tercera opción para el final de esta película se divide en otras dos pequeñas variantes donde en la primera, Miles salva a su papá y por alguna razón no parece siquiera haber el más mínimo indicio de que su universo vaya a ser destruido, significando entonces que el algoritmo de Miguel no era una ley, dejando así el final más feliz de todos seguramente, pero que de ser este, claro que sería sumamente aburrido. La segunda variante de esta tercera opción es que Miles salve a su papá, no pase nada y se revele que Miguel siempre hubiera estado ocultando algo, siendo este punto desde el cual comenzamos la teoría. A lo largo de la película, se nos fueron dando una serie de pistas extrañas que realmente parecen ser bastante sutiles, pero créeme que cuando las juntas todas, es inevitable pensar en algo.
Pero ojo, antes de contártelas recuerda tener bien en mente lo que te dije al principio sobre no creer que lo que se dice en un libro o cómic aplica directamente para la adaptación a película. Así que comenzando con la primera pista, ¿recuerdas que cada que se nos va a presentar a un nuevo Spider-Man siempre tenemos una rápida revisión a su origen? Esa corta narración entre páginas de cómics que todos los personajes arácnidos relevantes hacen al aparecer, misma que curiosamente el único de todos que no tuvo este tipo de presentación fue Miguel O'Hara, ya que Gwen lo interrumpió. Pero aún así, si acaso le hubiera dado tiempo contarla, él no iba a contar sus orígenes, ya que directamente iba a empezar a contar desde que dirige una organización de Spider-Mans. Como segunda pista, te recuerdo que así como nunca se nos dice qué poderes tiene, es Gwen la que se refiere a él como un vampiro, frase dicha por ella misma y no solo una especulación mía. Otro detalle a tener en cuenta es que al parecer Miguel O'Hara, pese a que como cualquier otro Spider-Man debería poder pegarse a las paredes sin necesidad de ningún artilugio, este utiliza garras extra de su traje, pues si bien el personaje tiene una especie de puntas en los dedos, las que en la película usa para trepar y romper metal son únicas de su traje, claro está. Algo tan raro que hasta el propio Miles se extraña y le pregunta si realmente es un Spider-Man. Por último, si bien sabemos que este personaje es uno de los que tiene telaraña orgánica, en esta versión vemos que tampoco usa telarañas, sino que siempre utiliza una especie de látigos láser, dejándonos entonces a un personaje que nunca demostró tener un propio poder de Spider-Man, sino solamente generados por su traje y de quien su única habilidad sabemos está tener fuerza sobrehumana, velocidad extraordinaria, colmillos de vampiro y una extraña necesidad de inyectarse ADN de Spider-Man constantemente. Por lo que con todo eso, creo que a este punto puedes ir deduciendo por dónde va este asunto. Si bien Miguel desde los cómics nunca tuvo sentido arácnido, sí podía pegarse a las paredes y generar telaraña, pero pasa que en esta nueva película en ningún momento se le ve que siquiera tenga un solo poder de Spider-Man, dándonos para pensar que esta persona no es Miguel, sino alguien más. De entre todos los personajes que vimos en la primera película, ninguno recibió un rediseño tan agresivo como el que tuvo el Spider-Man de 2099, pues hablemos desde la complexión física, la capa, la personalidad y hasta la forma de hablar, tal como si se tratara de una persona completamente diferente. ¿Nunca te pareció extraño lo que Miguel le contó a todos los demás? Es decir, siempre se me hizo demasiado conveniente que justo entre tantísimas versiones encontró una de él que es físicamente idéntico y que aparte tenía la familia que él quería, y más aún muy convenientemente se muere en un simple asalto, todo puesto en una bandeja de plata, que hace que sea imposible sospechar del tipo que se inyecta sangre de Spider-Man en el brazo. Si este supuesto Miguel O'Hara no parece presentar ni un solo poder de Spider-Man, necesita alimentarse de la energía de estos, tiene colmillos de vampiro y convenientemente sacó provecho de la muerte de un Spider-Man, todo apuntaría a que este Miguel fuera en realidad un impostor. Más precisamente, Morlun, personaje vampírico que se daría a la tarea de absorber la energía de todos los Spider-Mans y todos los tótems de animales que se encuentre a través del Spider-Verso, pues incluso vimos que Miguel ya estaba a punto de comerse al buitre, y digo comerse porque repito, hasta ahora no sabemos si sus colmillos funcionan igual que en los cómics. Así que entonces, podríamos pensar que cuando el Miguel O'Hara de la escena postcréditos comenzó a hacer viajes a través del multiverso, habría sido ese el momento en el que llamara la atención de Morlun, razón por la que este lo encontraría y lo asesinaría. Sin embargo, se dio cuenta de que matarlo sin que terminen sus eventos canónicos provoca rupturas en el Spider-Verso, por lo que fue entonces que notó que no podría solo irse comiendo a todos los Spider-Man de los distintos universos, sino que para que estos puedan ser consumidos sin afectar el canon del multiverso, deberían completar sus eventos canónicos y solo entonces podría obtener la energía de ellos, teniendo de evidencia que si lo que dice él es verdad, si la muerte del Spider-Man que vimos en la primera película no afectó, es porque este ya había cumplido todos sus eventos canónicos. Así que con el conjunto de todo esto ya tendríamos la razón por la que veríamos que se inyecta unas células que parecen pequeñas arañas, y el líquido que se inyecta es del mismo color del veneno que vimos cuando la araña picó a Miles.
Un giro argumental de este tamaño explicaría por qué, aunque dice que tiene solo a un equipo de élite, en realidad deja que lleguen todo tipo de Spider-Mans al punto de que podemos ver al peluche de Miniso, así como también queda claro por qué este jamás demostró tener poderes arácnidos, y también queda clara la razón por la que le preocupa tanto mantener el canon intacto. Y por eso le aflige tanto Miles, pues a donde quiera que va, este termina causando acciones que desestabilizan la continuidad de cualquier universo que visita. Personalmente, dudo muchísimo que esto pudiera llegar a pasar en la película, y muy seguramente solo veamos cómo Miguel al final se disculpa con Miles por no haber confiado en él, pero realmente no podía guardar esta teoría que tenía en la cabeza y tenía muchas ganas de compartirla con todos ustedes, por lo que una vez habiéndola escuchado, me encantaría leer tu opinión en la caja de comentarios. Ayúdame a hacer crecer esta comunidad suscribiéndote y activando las notificaciones. Ahora, duerme tranquilo.